Descubriendo el género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Son textos que relatan acontecimientos que se desarrollan en un lugar y en un determinado espacio temporal en el que participan diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Algunas características del género narrativo son las siguientes. Su objetivo es contar una historia real o ficticia. Hay personajes ubicados en un tiempo y un espacio. Poseen un narrador, este es diferente al autor. Puede ser escrito u oral. Los más representativos son el cuento, la novela, la leyenda, el mito y la fábula. Los elementos de una narración son los siguientes: narrador, personajes, acontecimientos, espacio y tiempo. Ahora los vamos a ver uno a uno. El narrador es la voz de la historia, diferente al autor. Y este puede estar fuera de la historia o presentes en la historia. Los que están fuera de la historia no forman parte de esta. Generalmente cuenta la historia en tercera persona gramatical. Y se clasifican en omniscientes y observador externo. El narrador omnisciente sabe todo lo que ocurre en la historia. Además, conoce lo que les pasa a cada uno de los personajes. El observador externo no está involucrado en los hechos, se limita a contar lo que ve o escucha de los personajes. El narrador presente en la historia, como su nombre lo dice, está presente como personaje de la acción del relato. Generalmente narra en primera persona gramatical. Y se clasifica en narrador protagonista y narrador testigo. El narrador protagonista cuenta su propia historia, por lo tanto es el protagonista del relato. En cambio, el narrador testigo es un espectador de lo que sucede, narra lo que le ocurre a otros. Ahora veamos los personajes. Vamos a ver sus características y su clasificación. En cuanto a sus características, estas pueden ser físicas o psicológicas. Las físicas corresponden a la estructura externa del personaje. Por ejemplo, si es alto, bajo, si tiene ojos negros, pelo café, etc. Y las características psicológicas corresponden a la estructura interna del personaje. Por ejemplo, si es simpático, alegre, cariñoso, amable. Los personajes los podemos clasificar de dos formas: los personajes principales y los personajes secundarios. Los principales son los que realizan las acciones más importantes en la historia, aquellos que viven directamente el conflicto. Está el protagonista y el antagonista. Y los personajes secundarios son aquellos que realizan acciones menos importantes, no viven directamente el conflicto, pero sí ayudan al protagonista o le traen problemas. Ahora veamos los acontecimientos, que son los hechos o acciones que ocurren en la historia. Estos pueden ser acontecimientos principales o acontecimientos secundarios. Los principales son los más importantes, ya que van generando la historia. Y los secundarios son solo detalles que se incorporan a la historia. Los acontecimientos también tienen una estructura, la estructura narrativa, y esta se compone de situación inicial, complicación, desarrollo y desenlace. El espacio es donde ocurren los acontecimientos. El espacio físico puede ser un espacio abierto o un espacio cerrado. Por ejemplo, un espacio abierto sería un patio, y un espacio cerrado, un cine, una habitación. Además, el ambiente puede ser psicológico
o social. Finalmente, veamos el tiempo. Puede referirse tanto a la época en que se sitúa la narración o bien a la cantidad de tiempo que toma el relato, ya sea para desarrollar sus escenas o acciones. Muy bien, niños y niñas, ya hemos aprendido acerca del género narrativo.